Hola, saludos a todos. Les habla el ingeniero José Ballesteros, estudiante del Programa Nacional de Formación en Biotecnología, mención Agricultura y Soberanía Alimentaria, de la Unidad Curricular Principios Agroecológicos para Desarrollo Animal y Vegetal. El día de hoy le estaré hablando acerca de los agroecosistemas. En primer lugar, es importante definir lo que son los agroecosistemas. El agroecosistema es un ecosistema alterado por el hombre con el objetivo de sacarle la máxima rentabilidad productiva de forma respetuosa con el medio ambiente. También es conocido como ecosistema agrícola y está formado tanto por elementos bióticos como elementos abióticos. Los elementos bióticos, como suele atribuírseles, son aquellos organismos vivos como los animales y las plantas, mientras que los elementos abióticos, todos aquellos que dan el ecosistema sus características físico-químicas, como por ejemplo el grado de humedad, la cantidad de luz o el rango de temperatura. La clave de un agroecosistema está en que todos estos elementos están pensados para que interactúen entre sí y formen parte de un mismo engranaje productivo. Estos agroecosistemas comprenden casi el 40% de la superficie terrestre y proporcionan alimentos, biocombustibles y fibras a una población mundial en aumento. Sin embargo, el alto nivel típico de productividad en dichos sistemas depende de una gestión agrícola intensa y de prácticas que influyen a menudo y comprometen importantes funciones y servicios ecosistémicos, incluida la renovación y la purificación de las aguas subterráneas, la fertilidad del suelo, la regulación del clima y la suspensión de patógenos y plagas. Siguiendo un poco con la temática, ahora les hablaré sobre la función que tienen los agroecosistemas. La función de los agroecosistemas se relaciona con el flujo de energía y con el ciclaje de los nutrientes, que pueden sufrir modificaciones mediante el manejo de los insumos que se introducen. El flujo energético se refiere a la fijación inicial a través del agroecosistema por las cadenas tróficas y su dispersión final por la respiración. El ciclaje de nutrientes se refiere a la circulación continua de estos elementos desde una forma inorgánica a una orgánica y viceversa. Sus funciones también son diversas y están relacionadas con la producción, el ciclo biofísico, la regulación y la organización social. En primer lugar, tenemos las funciones de producción, dentro de las cuales tenemos generar productos agrícolas como alimentos y fibra. Y segundo, satisfacer las demandas de la sociedad. Luego están las funciones de regulación. Dentro de ellas tenemos regular el clima local y global, regular la elaboración, los nutrientes y el agua, purificar el agua, controlar biológicamente y polinizar. Luego tenemos las funciones biofísicas. Dentro de ellas se encuentran transformar la energía del sol en carbono, procesar los elementos químicos y el flujo de energía y transferir material en las cadenas y redes alimentarias. Y por último tenemos las funciones de organización social, que estas están relacionadas con la cultura, con el entorno físico-biológico, y también tomar en cuenta la cultura en las tradiciones alimentarias de la región. Clasificación de los agroecosistemas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que cada zona tiene una serie de agroecosistemas que son las resultantes de variantes locales como el clima, el suelo, la estructura social, relaciones económicas y la historia. Un análisis de los agroecosistemas podrá mostrarnos agriculturas tanto comerciales como de subsistencia, utilizando altos o bajos niveles de tecnología dependiendo de la disponibilidad de tierra, capital y trabajo. Una zona con tipos de agroecosistemas similares pueden llamarse entonces región agrícola. Es importante tener algunos criterios que permiten clasificar los tipos de agroecosistemas en una región. En primer lugar está la asociación de cultivos y ganadería. En segundo lugar tenemos los métodos y técnicas de cultivo y crianza. Luego la intensidad de empleo de trabajo, capital, organización y producción final. También la disponibilidad de productos para consumo, bien sean usados en la parcela para la subsistencia o para ser vendidos o cambiados por otros bienes. Y por último, el conjunto de estructuras empleadas para facilitar las labores en la parcela. Teniendo en cuenta estos 5 criterios, podemos determinar 6 tipos de sistemas agrícolas en una región, dentro de los cuales se encuentra el sistema de roce, tumba y quema. En segundo lugar tenemos sistemas de cultivos semipermanentes alimentados por lluvia. En tercer lugar tenemos sistemas de labranza y riego. Luego sistemas de cultivos perennes, sistema de pastoreo y por último sistemas de rotación de cultivos, que son aquellos cultivos anuales con pasto.
Seguidamente se nombran aquellos recursos que están relacionados dentro de los agroecosistemas, dentro de los cuales tenemos recursos humanos, recursos naturales, recursos de capital y recursos de producción. Dentro de los recursos naturales tenemos lo que son el suelo, el agua, la biodiversidad, paisajes, vegetación natural, bosques, entre otros. Dentro de los recursos humanos se encuentran las personas que viven y trabajan en el campo, sus conocimientos tradicionales, sus necesidades económicas, su capital de trabajo, la inclinación al trabajo de campo y la flexibilidad de su fuerza de trabajo. Dentro de los recursos de capital se nombran los bienes y servicios que se crean, compran o prestan para facilitar la explotación de los recursos naturales. Y por último tenemos los recursos de producción, que son aquellos agrícolas de la finca, como cultivos y ganado. Ahora se preguntarán cuáles son las características que debe contener un agroecosistema. Dentro de sus características principales se incluyen los elementos bióticos, que son aquellos organismos vivos que interactúan entre sí, como las plantas y los animales. Los elementos abióticos, que le dan al ecosistema sus características físicas y químicas. Dentro de ellos se encuentran la luz, la humedad y la temperatura. También tenemos sustentabilidad, que busca la producción de alimentos, materias primas y servicios ambientales sin agotar los recursos. Diversidad, esta se basa en la diversidad de las semillas hasta el paisaje. El equilibrio, que favorece la naturaleza y la variedad en la dieta de la población. Y por último, el control de plagas y enfermedades, que se realiza a través de mecanismos ecológicos internos de regulación. Algunos de los atributos o propiedades de los agroecosistemas también son la productividad, eficiencia, resiliencia, estabilidad. Siguiendo un poco con la temática, ahora les hablaré acerca de los determinantes de un agroecosistema. Dentro de los principales determinantes tenemos los físicos, los biológicos, los de entorno de vegetación natural, los socioeconómicos y los culturales. Todos ellos presentan ciertos factores que son característicos de cada uno de estos determinantes. Dentro de los factores físicos tenemos la radiación, la temperatura, la lluvia, provisión de agua, condiciones del suelo, bien sea su estructura y su textura, la pendiente del terreno, que sea la adecuada, y la disponibilidad de la tierra. Dentro de los determinantes biológicos se encuentran principalmente plagas de insectos y enemigos naturales. También tenemos población de maleza, enfermedades de plantas y animales y la vida del suelo. Dentro del entorno de vegetación natural se recalcan la riqueza vegetal natural, eficiencia fotosintética, patrones de cultivo y por último rotación de cultivos. Dentro de los determinantes culturales tenemos los conocimientos tradicionales, creencias, ideologías y principios de género y acompañamientos históricos. Mientras que dentro de los socioeconómicos se señalan la densidad poblacional, la organización social, los factores económicos como por ejemplo precios, mercados, crédito, capital, entre otros. También tenemos la asistencia técnica e implementos de cultivo, grados de comercialización y disponibilidad de la mano de obra. Y por último tenemos lo que es la sustentabilidad de los agroecosistemas. La sustentabilidad de los agroecosistemas es un modelo de producción agrícola que lo que busca es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las futuras generaciones. Esta sustentabilidad presenta ciertas características que son importantes señalar, como lo es que se basa en el manejo agroecológico, también tiene un enfoque económico, social y ambiental sostenible. Este busca mejorar la sociedad, el medio ambiente y la economía a corto, mediano y largo plazo. También se centra en la protección de la biodiversidad y la preservación de semillas nativas. Promueve la agricultura orgánica, también emplea estrategias para fortalecer la inmunidad del sistema, disminuir la toxicidad a través de eliminación de agroquímicos, optimizar la función metabólica y hacer un balance de los sistemas regulatorios. Esto trae consigo ciertos beneficios, dentro de los cuales se nombran aumentar la producción de alimentos, proteger el medio ambiente, promover la inclusión social, también el gestionar eficazmente y eficientemente los recursos naturales, preservar estos recursos naturales para que las generaciones futuras también puedan implementarlos, puedan usarlos, mantener una estabilidad del ecosistema, ser económicamente viable,
y ser socialmente justo y ser culturalmente adaptable. Muchas gracias.